Está observando quiénes han entrado, quiénes han saludado, cómo está Benjamín, cómo está Jennifer, todos. Esta es una epidemia de saludos, y siempre tiene que haber un brote de alegría, porque realmente la pandemia del amor y de la salud tiene que estar en su familia. Por supuesto, Luis, Miguel, Leonardo, tiene que haber una incidencia de cariño hacia su hogar, y más que todo permanecer la prevalencia de amistad y solidaridad, tanto con Michelle, con Joanis, con Jennifer, ¿no? Con Carla, con Laura, con todos ustedes. Hemos empleado términos epidémicos, hemos dicho que ustedes son un conglomerado excelente y que realmente para mí son ustedes, como dice Sebastián, buenos días, un gran equipo. Entonces, como han podido ver, hemos visto que ustedes son una endemia de estudiantes de primología, y por supuesto quiero que acá se establezca una epidemia de conocimientos, una incidencia de sabiduría, y que establezca la prevalencia siempre de amistad y cordialidad en ustedes. Con todo lo que hemos mencionado, quiero que ustedes siempre se acuerden de que las epidemias siempre han estado a lo largo del mundo, ¿no? A lo largo de la historia siempre hemos visto que hay estas enfermedades que han sido devastadoras en la antigüedad, que no lo tenemos desde ahora, sino inclusive muchos años antes de Cristo, y que luego han sido publicadas, como fue en la guerra de Peloponeso, ¿no? En sus obras, que dicen que murieron más de 80,000 personas, pero que fue a consecuencia más que todo de las grandes pestes, enfermedades, que no morían en sí por la guerra que los mataban, sino morían por el contagio de estas enfermedades, y que esto ocasionó pues la muerte de estos guerreros que generalmente iban defendiendo a sus territorios. Así tienen que la plaga antonina, que fue en el año 1165 después de Cristo, acuérdense que estos soldados venían de esa guerra y van y se contagian especialmente de una plaga. ¿Cuál fue? La plaga de la viruela, ¿no? En los cuales murieron. No hubo no hubo nada que pudiera, pues, frente a esta viruela, decir alto, yo acá le pongo un pare y ya no mueren más mis soldados. No, murieron aquellos que triunfaron, pero a consecuencia de qué? A consecuencia de la viruela. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué saben de la viruela el día de hoy? A ver, jóvenes, estamos hablando de la viruela y miren, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos la viruela? ¿Qué me pueden decir de la viruela, chicos? Ustedes que están al día con la noticia. A ver, ¿quién me puede decir qué saben de la viruela? ¡Ah! Chicos, de la viruela, a ver, jóvenes. Jennifer. A ver, Matthews. ¿Dónde está mi delegada Estrella? A ver, ¿qué saben de la viruela? He dejado este tema justo, miren, desde cuánto antes tenemos la viruela. A ver, ¿qué saben de la viruela, chicos? ¿Qué me pueden decir la viruela? Rápido, ahorita. A ver, Grace y Helen Mendoza, que recién se acaba de unir. ¿Qué me puede decir Grace sobre la viruela? Romina. Doctora. Bueno, la viruela es una enfermedad viral, se ha presentado mayormente en las poblaciones de África, y ahorita se ha declarado una alerta sanitaria en el país porque hay casos en Europa que se está dando. Perfecto, es lo que yo quería ver. Muy bien, Grace, estás apuntada, ya estoy apuntando tu nombre, porque recién acaba de entrar, recién se conectó y específicamente ya está hablando, está conectada, porque ya sabe que estamos hablando, miren, ¿de qué época? 165 años después de Cristo. Estamos 2021 y tenemos y seguimos teniendo este problema con una patología que ya pensamos que se había erradicado, por supuesto, en las Américas ya se ha erradicado, pero tenemos que, nuestra amiga Gracie acá estoy apuntando, no, Gracie nos habla pues sobre lo que es la
Muy bien, mil disculpas, pero también tengo dos perritos ovejeros enormes que son los que apenas tocan el timbre y ladran, pero saben callarse. Muy bien. Entonces, como he hecho su compañera, miren cuánto tiempo y ahora tenemos ese problema de viruela, porque siempre se quedó unos rezagos a nivel, como dijo su compañera, en el África. Luego tenemos la plaga de Justiniano, ¿no? Que después de 542 años, después de Cristo, se encuentra lamentablemente, después también de una guerra y todo lo demás, mueren personal, ¿no? Mueren gente que dicen que inclusive por esta peste bubónica han podido morir alrededor de 200 millones de personas. Y luego ustedes ya lo han vivido, ya lo han visto, lo han estudiado lo que fue la lepra, que luego viene la lepra, en los cuales grandes cantidades de personas fallecieron, ¿no? Y esto se vio tanto en la parte de Europa, de África, de América, y dicen que se documentó por primera vez en Hawái en el año 1823 y llegó hasta el otro continente en Australia en 1908. La lepra dice que entra después de la conquista de los españoles. Entonces, cuando hemos podido hablar de todas estas epidemias que se han presentado, podemos decir que una de las grandes arrasadoras fue la peste negra, que realmente viajó al continente y que ocasionó pues, gran cantidad de fallecimientos. Esta peste, cuando llega, la gente no sabe la historia natural de la enfermedad, no sabe cuáles son las mejores formas para poder evitar de prevención y por lo tanto comienza a haber una altísima incidencia de mortalidad, ¿no? Dicen que todos los que tuvieron esa enfermedad casi murieron el 60% que la contrajeron la enfermedad. Acuérdense que esta epidemia es producida por la Yersinia pestis y por lo tanto hace rápido su contagio. Y acá tienen los médicos, epidemiólogos supuestamente, que iban con sus mascarillas, su guante, lo que ahora conocemos con el equipo de protección personal. En 1918 aparece otra gripe, una gripe española, que dicen que fallecieron más de 300,000 personas, inclusive dicen que fue una gran cantidad, más de millones fallecidos, que llegó casi a los 15 millones de personas. En el 19 aparece el H1N1, donde fue causante de 20 millones de personas. En el 57 y 58 aparece el H2N2, que fallecen 70,000 personas en Estados Unidos. En el 68 aparece en Hong Kong la H3N2. Miren la cantidad que produjo también, porque esa se extendió hasta los Estados Unidos y que luego en el 68 vuelve a aparecer otra vez en Hong Kong y Estados Unidos, donde murieron gran cantidad de personas adultas mayores por el H3N2. Y nosotros hemos tenido ahorita, miren desde cuándo, estamos en otro siglo, estamos en el año 2022 y seguimos presentando lamentablemente el H3N2, que está causando una gran cantidad de contagios y algunos fallecidos por esta enfermedad. Acá tienen, ¿no?, estas visitas, las españolas que ocurren en el año 18, dice que murieron de 50 a 100 millones de personas, en el año 57 de 1 a 4 millones y en el 68 hubieron de 2 a 5 millones, ¿no? En Hong Kong, lamentablemente todas estas epidemias aparecen ¿en dónde? En el Asia, ¿no? Luego por ahí tuvimos otra epidemia que le hemos hablado hace 2 clases cuando hablamos de la polio, ¿no? Del año 1952 comienza a aparecer esta enfermedad, en la cual es una enfermedad muy infecciosa, una enterobacteria, en los cuales se produce una gran parálisis en los niños y ocasionó que nuestros niños algunos falleciesen o tuvieran un problema neuronal, por lo tanto vio una parálisis y como pueden ver en la figura, ¿no?, nuestros niños quedaban con esta deformidad y usaban unos fierritos para poder caminar porque ya no podían deambular. Y con ello, gracias a quién, a ver, ¿quién vio lo de la vacuna? Hemos hablado sobre la vacuna, eso va a venir para el examen, ¿no? Matheus. Edward Jenner. ¿Y qué hizo Thomas? ¿Romina? Fue Thomas Francis, doctora. Así es.
¿no? Y luego con Salk pudieron ver lo que son las vacunas, estas gotitas, en las cuales pudieron administrar a niños entre de 12 a 8 años y que todo el mundo tenía miedo porque era un estudio de ensayo. Pero gracias a Dios nuestros niños pudieron estar bien, cortar la enfermedad, situación que hasta ahora lo tenemos y que supuestamente está erradicada de América, ¿no? Y que no lo tenemos. Y si los casos que se han presentado han sido poliomielitis post-vacunal, porque acuérdense que es un virus que lamentablemente no, a veces no es dependiendo de la parte inmunológica de la persona, no tiene una buena respuesta y puede realizar la enfermedad. Entonces, con todo eso también tenemos otra enfermedad en las cuales, no enfermedad, sino podemos ver también un momentito. Entonces, también se vio que en Chernobyl, y miren dónde está sucediendo actualmente la guerra, ¿qué pasó? ¿No? Hubo lamentablemente una perforación, lo que provocó pues esta reactividad, una explosión muy grande que a continuación pues trajo una destrucción de este reactor, la liberación de energías y por lo tanto gran cantidad de esas personas que vivían en ese territorio tuvieron un problema, fue un problema de grande salud pública que hasta ahora inclusive lo presenta. Se imaginan si en esa guerra llegan a esta parte donde realmente está esa relación, distensiones de Rusia y Ucrania, se imaginan también cómo estaría contaminando y qué pasaría si se sucede algo con esta liberación de enormes cantidades de este material radioactivo en la atmósfera, realmente sería terrible, ¿no? Ahí sería, eso tenemos también que verlo. Posiblemente en el año 1980 aparece el SIDA, enfermedad emergente nueva, que comenzaron a tener, comenzó a presentarse en situaciones de cierta clase económica y luego especialmente ya se produjo y hubo una epidemia mundial y que ahora se está en todas partes del mundo. Por supuesto, esta enfermedad del VIH todavía se están viendo de que hay que controlarla más que todo con la prevención, pero hasta ahora no hay una vacuna que se pueda dar y poder cortar estas personas que están infectadas y más que todo, aunque se está dando tratamiento con los antirretrovirales, de todas maneras siempre tiene que ver la prevención y la promoción, decir que no se puede tener pues unas relaciones que no sean seguras, lo mejor es la prevención y no contagiarse porque esto realmente está ocasionando que cada vez que decimos está controlada, no señores, el VIH, SIDA sigue creciendo y sigue trayendo lamentablemente muertes y personas que sufren esa morbilidad, que hasta ahora lo tenemos y que realmente para mí es una pandemia que vivimos actualmente. Luego apareció otra enfermedad emergente que fue el ébola. El ébola también ha ocasionado una gran cantidad de fallecidos que se encontró en Sierra Leona y que lamentablemente pues también ha habido brotes desde que se apareció por primera vez, han habido brotes en el año 76, en el 2018, inclusive en el 2022 en la República Democrática del Congo, otra vez se ha encontrado un brote de ébola, que se supone que todos están interviniendo para poder cortar, pero lamentablemente no se puede hacer nada con esta enfermedad. Gracias a Dios que no llega al Perú, porque sí sería terrible. Acuérdense de que el ébola se produce más que todo en la parte del África, pero la gente por este problema comercial que tenemos y por ese problema no problema, sino esa gran ventaja que hoy estamos en Perú y a 4 horas estamos en México y a 2 horas de México, allá 1 hora, 2 horas estamos en Estados Unidos y que a 8 horas, 12 horas estamos en otro país,
Entonces llevamos consigo no solamente nuestro cuerpo, sino llevamos también los virus o las enfermedades, en los cuales va a ser más fácil que estas enfermedades se propaguen de persona a persona. Sabemos que para el ébola no hay tratamiento, no hay vacunas, se está estudiando algunas vacunas, pero hasta ahora siguen habiendo esos brotes que realmente ocasionan gran problema. Acá tiene el brote del 2016, que sí fue bastante grande, que apareció en África y que posteriormente, pasando los días, fue a llegar a otros sitios, como fue a Guinea, a Liberia, inclusive llegó a Estados Unidos, a España y otras comunidades que realmente tuvieron que estar muy alerta la parte de vigilancia epidemiológica, porque esto se iba a extender. Por una buena prevención, gracias a Dios se detuvo, a pesar que hubieron algunos fallecidos por esta enfermedad muy contagiosa. En el Perú, pues hemos tenido varias enfermedades. Cuando ustedes tengan tiempo y estén en sus vacaciones de agosto, cómprense un libro que se llama El regreso de las epidemias, por el autor Cueto, ¿no? Ahí te hablan, es un libro muy bonito, que te hablan todo sobre todas las plagas que azotaron en el Perú, donde describen cómo aparece la peste bubónica, la fiebre amarilla, la viruela, el tifus, la malaria, situaciones que se presentaban en el Perú y que inclusive te hablan hasta el cólera, que fue dado en toda la parte de América y especialmente en el Perú. Y cuando hablan del regreso de las epidemias, te hablan que en el año 61 pues se presenta lo que es el cólera, en el 76 te hablan sobre la fiebre del ébola, en el 81, 80 te hablan sobre el SIDA, y en el Perú te hablan sobre el 91 sobre la gran epidemia que hubo del cólera en nuestro Perú, que ocasionó gran cantidad de fallecidos, una gran mortalidad, y que se tuvo que parar gracias a una intervención del correcto lavado de manos, de las sales de hidratación oral, que en esa época las conocían como los huesitos salvadores, porque la gente se deshidrataba, porque el periodo de incubación del cólera es de 1 a 2 horas. Entonces la transmisibilidad es rapidísima. Y te hablan también sobre la peste bubónica y otras enfermedades que realmente han ido apareciendo, que en la próxima clase íbamos a hablar de enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades que estuvieron en el pasado y que hoy de nuevo vuelven. Entonces ahí tienen de la peste, el cólera y otros. Y cuando hablamos de enfermedades emergentes, señores, señoritas, son enfermedades nuevas, epidemias nuevas, enfermedades que recién aparecen, que no lo hemos conocido, tal como hemos tenido ahora como el SARS-CoV, ¿no? 2019 que ha aparecido ahora y otras que también han estado apareciendo. Entonces, todo lo que aparece, estas enfermedades nuevas, son llamadas enfermedades emergentes. Inclusive estas enfermedades ya que están en el siglo XXI, que son una amenaza globales como es el SARS, la influenza aviar, y por qué no decirlo, estamos hablando del virus, ¿no? Del virus de la viruela, que está otra vez pretendiendo extenderse en territorios donde ya se pensaba que estaba erradicada. Entonces, cuando hablamos de las epidemias en el Perú han estado presentes y que algunas fueron traídas, especialmente cuando en la conquista del Perú, los españoles trajeron, como ya le digo, cuando una persona viaja, también trae consigo otras enfermedades. Para ello también, los españoles también cuando fueron a su país de origen, también se llevaron otras enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades, decimos de que las enfermedades que trajeron fue la lepra, la peste bubónica, el cólera y la viruela, que lamentablemente se quedaron en el Perú y que ocasionaron gran cantidad de nuestros compatriotas en esa época. Actualmente estamos viviendo una pandemia, el coronavirus SARS-CoV-2. Esta pandemia que ustedes ya lo están viviendo, que lo han vivido, se van a recordar cuando pasen acá 30 años, y ustedes sean ministros, directores de hospitales, grandes médicos, y van a decir a sus alumnos, me acuerdo que en esa época vivíamos la pandemia, y llevábamos el curso, estuvimos en confinamiento. Realmente primero se empezó de que no sabíamos cómo es ese tipo de enfermedad, no sabíamos la historia natural de la enfermedad, y posteriormente aparecieron pues los tratamientos que no eran los más adecuados porque no había cómo tratar la enfermedad, hasta que aparece a través de estudios de ensayos las vacunas, que hasta ahora no sabemos esa vacuna
va a cubrir 1 año, 4 meses, 3 meses, y en los cuales una manera muy buena de poder cortar la transmisión, y que lo están dando en todas partes, es la cuarentena o el confinamiento, ¿no? Para que esto no siga progresando. Es así que en todas partes del mundo han fallecido gran cantidad de personas, que inclusive dicen que hasta el 2022 tenemos alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo fallecidas. Entonces, cuando hacemos lo que es la investigación en salud pública, es muy importante ver esa complejidad de estas enfermedades que aparecen en distintas regiones y que atacan a distintas poblaciones. Y lo que tiene que hacer primero, cuando hacemos una investigación en salud pública, es mejorar la vigilancia epidemiológica a través de fronteras, a través de los países, de las regiones, para poder evidenciar y decir, ojo, hay una enfermedad, hay un problema de salud y tenemos que hacer prevención y control de esa enfermedad. Entonces, para ello hay que hacer una evaluación sistemática, una vigilancia epidemiológica apropiada y hacer trabajos o métodos de información de investigación lo más apropiados para poder actuar y cortar esta cadena de transmisión. Cuando hablamos de estos estudios que ya lo hemos mencionado en la clase pasada, podemos hacer investigación de estas enfermedades que se están presentando u otras a través de trabajos descriptivos donde tenemos que diseñar a través de la observación tiempo, espacio y persona y cómo se está dando esta enfermedad. Y cuando queremos ver por qué son atacados, cómo se da, formulamos una hipótesis, realizamos los trabajos analíticos que a través de esa hipótesis vamos a inferencias, predicciones y sobre todo vamos a dar una situación relevante en este problema de salud pública y ver qué podemos hacer para cortar esa transmisión, ver cómo están las incidencias a través de riesgos relativos y al hacer esos trabajos podemos identificar cómo se ha desarrollado y quiénes son los expuestos o quiénes son los casos y cómo podemos hacer con los controles. Acá tenemos lo que hemos hablado, que también a través, para poder cortar esas cadenas, tenemos que hacer algunos trabajos de investigación en aplicar a lo mejor medidas terapéuticas u otros. Y ahí empleamos lo que son los estudios clínicos o los estudios comunitarios, tanto de campo como hace el epidemiólogo, que hace un estudio de campo directamente, o en la parte clínica que hacemos los trabajos de ensayo terapéuticos, preventivos y de intervención. Acuérdense que todos estos son estudios experimentales, ¿no? Y cuando hablamos de estudios no experimentales, estaríamos hablando de los estudios descriptivos, como son de 2 tipos. Los estudios, acuérdense, prospectivos, los estudios de cohorte, y los estudios analíticos, que son los prospectivos, los estudios de cohorte, y los estudios retrospectivos, que son los estudios de casos y controles. Y cuando queremos describir solamente lo que está pasando, hacemos los estudios que son estudios de reporte de casos, series de casos, ecológicos dentro de la población, o estudios de corte transversal. Acá creo que resumimos todo lo que hemos mencionado en la clase pasada con estos 2 estudios, con estos 2 tipos de estudios que los separan en experimentales y no experimentales. Pero cuando hacemos una investigación a través de un brote que está sucediendo, tenemos que establecer específicamente la forma rápida de actuar, ¿no? Tenemos que tener la capacidad para detectar oportunamente esta alerta epidemiológica, tal como su compañía le ha dicho. Ya tenemos la viruela, ¿no? La viruela del mono, como la llaman. Tenemos que detectar la viruela y frente a esta situación tener una respuesta epidemiológica. Para ello tenemos que conocer ciertos términos que ustedes ya dominan perfectamente. Por ejemplo, cuando es una enfermedad que puede ser un conglomerado, una epidemia, una endemia, una pandemia. Cuando hablamos de conglomerado, acuérdense que es el agrupamiento de eventos que se dan en un solo espacio, en un tiempo, y que se cree que es el mayor número que estamos esperando, ¿no? Es una forma temprana para detectar un brote. Supongamos que estamos en un penal y nos dicen que hay muchas personas que están presentando lesiones puntiformes muy pequeñas en el cuerpo. Estaríamos hablando a lo mejor de un brote de rubiola. Entonces, ese grupo de unas 30 a 40 personas se llama conglomerado. Y ojo, si no actuamos, toda esa gente que está ahí situada va a tener un brote de rubiola. Cuando hablamos de situaciones de epidemias esporádicas,
estamos hablando prácticamente que no se observa una continuidad en tiempo ni espacio. ¿Qué pasa? Que nos dicen que hay casos a lo mejor de parotiditis. Vemos que hay un caso acá en Chorrillos, 2 casos en San Juan de Lurigancho, 2 casos en Pueblo Libre, un caso acá en Surco y así sucesivamente. Están apareciendo casos, pues esporádica. Cuando hablamos de endemia, sí podemos decir la presencia habitual de esa enfermedad en un área geográfica. Por ejemplo, nosotros tenemos una endemia en lo que es la fiebre amarilla en la selva, ¿no? En Loreto, igual que la malaria. Tenemos ya una endemia en lo que es el dengue, en la parte norte. Entonces ya tenemos la enfermedad. Cuando tenemos una hiperendemia es cuando la transmisión se hace un poquito más intensa, ¿no? Ya no es tanto como la endemia, sino aumenta más los casos. Y cuando hablamos de epidemia, ya saben que es la presencia de enfermedades que no teníamos o que realmente excede al número normal que presentamos. Pero ojo, esta es una pregunta de examen, que siempre lo hacen. Ahora les voy a preguntar a ustedes, si aparece un caso de viruela actualmente acá en el Perú, ¿qué sería? De polio, digamos, no, de poliomielitis, acá en el Perú. Autóctono, que no es postvacunal, ¿qué sería? Un solo caso. A ver si están ahí o se han dejado la computadora prendida y se han ido. A ver, chicos. Jóvenes. A ver, Romina. Gracie. No. Sí. Cuando aparece un solo caso, como es una enfermedad completamente erradicada, ojo, erradicada y un solo caso de polio, para nosotros es una epidemia. Porque no puede haber. Ya le hemos erradicado y que aparece un caso autóctono acá. Es el único caso, cuando ya ha sido erradicada la enfermedad que aparece, decimos que es una, ¿qué? Epidemia. Solamente cuando aparece un caso, una enfermedad que ha sido erradicada en una sola persona. Cuando hablamos de pandemia, ya lo saben perfectamente, lo están viviendo ustedes en la pandemia de este COVID-19, en los cuales no solamente está en un país, sino aparece, traspasa fronteras, traspasa continentes, es la pandemia. Y cuando hablamos de un brote epidémico, acuérdense que es el aumento inusual del número de casos de 2 o más relacionados epidemiológicamente en una aparición súbita. Entonces hay un brote epidémico porque hay un incremento localizado y que generalmente este brote epidémico se va a dar cuando hay un aumento de la enfermedad, cuando hablamos de incidencia en un pueblo, en una ciudad, una institución. Acuérdense que brote se da exclusivamente cuando está todo circunscrito, ¿no? Está en un penal, en un colegio, en una universidad, en un departamento, en una institución, pero ahí están, se llama brote. Hay que saber usar cuando es un brote o es una epidemia. Cuando hablamos de concepto de clúster, o llamado también cúmulo de eventos, se define como 2 o más casos que se presentan juntos, ya sea de una forma en un mismo lugar, en el mismo tiempo, pero que se tiene que hacer 3 actividades. En primer lugar, hacer una investigación formal, implantación de medidas de control y seguimiento de estos impactos, de estas acciones que tenemos que realizar para evitar que estas enfermedades se extiendan. Entonces, acuérdense muy bien que clúster son eventos de baja frecuencia pero de carácter crónico, ¿no? Se están presentando 2 o más casos en un lugar y se siguen presentando esos casitos, cada vez hay brotes que al veces vuelve a aparecer enfermedades, vuelve a disminuir, vuelve a aparecer. Eso se llama concepto de clúster o un cúmulo de eventos. Cuando hablamos de epidemias, acuérdense que es la existencia de estas enfermedades de gran incidencia de casos que aumenta el número de esperados que pensábamos que teníamos que tener. Por ejemplo, ya sabemos que acá tenemos infecciones respiratorias agudas en invierno. A lo mejor yo espero tener en el centro de salud a lo mejor de 2.000, 1.600, pero ¿qué tal no tengo 1.000 ni 2.000, si no tengo 5.000, 6.000? Eso ya se convierte en una epidemia, ¿no? Supera el número habitual de los casos esperados. Entonces, acuérdense que la epidemia
es una enfermedad que va a afectar a toda una población de una manera muy especial, donde no vamos a poder dar una respuesta sanitaria oportunamente y que puede ocasionar lamentablemente muertes que han podido ser evitadas, ¿no? Si estuviéramos dando una vigilancia correcta. Entonces, para ello, la sarampión, el cólera, la meningitis, la fiebre amarilla son consideradas generalmente como causa principal de epidemias, a las que también hemos tenido, como son la difteria, la tuberculosis y otras que realmente van a causar pues estas epidemias, como es el caso del ébola que lo estamos viviendo ahora, inclusive de otras enfermedades que ya se las vamos a mencionar a continuación. Acuérdense que en el año 1993 se presentó alrededor de más de 45 millones de casos en del mundo del caso de sarampión. Nuestros niños tenían fiebre de una erupción muy puntiforme, muy fuerte, que a veces llegaban a presentar neumonía y fallecer nuestros niños. Y acuérdense que en esa época todavía había vacunas, pero la gente no tenía esa costumbre de vacunarse. Situación que ahora sí, situación que nuestros niños sí siguen un padrón. Ustedes han visto cómo se sigue todo lo que es las vacunas, cada cuánto tiempo se tiene que vacunar para que nuestra población esté protegida. Pues es importante estas vacunas porque con ello podemos cortar estas cadenas, estos brotes epidemiológicos, y más aún que estas enfermedades puedan desaparecer y no causar lesiones ni muertes en nuestros niños. Entonces es muy importante lo que es las vacunas y estar vigilando las enfermedades inmunoprevenibles. Cuando hablamos de esta transmisión de enfermedades que son enfermedades muy especiales, también hablamos de enfermedades de epidemias. No solamente hablamos de enfermedades de epidemias cuando son enfermedades virales, bacterianas, por hongos, por quexias o cualquier otro, sino que hablamos de epidemias cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿no? Como son enfermedades de la obesidad, ¿no? De la hipertensión, de la diabetes, que decimos que sí estamos cruzando con una epidemia, ¿no? De diabetes, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Estamos cruzando con una epidemia de accidentes que realmente tenemos que hacer un paro porque está cayendo un problema de salud pública. Entonces, es muy importante establecer cuándo llamamos brote y cuándo llamamos epidemia. Cuando llamamos de brote, acuérdense que tenemos 4 tipos de brote, que son los brotes explosivos, ¿no? Como ya les dije, nos vamos a una fiesta y nos invitan a comer todos ahí y de repente todos empiezan con vómitos, con diarreas. Eso se llama un brote explosivo porque todos los que estuvieron en esa fiesta van a presentar la enfermedad. Brote no explosivo es cuando aparecen de casos secundarios, ¿no? A lo mejor hay pacientes que tienen tuberculosis, no han hecho muy bien, no han dado muy bien a lo mejor el tratamiento de quimioprofilaxis y a través de los contactos comienza a tener más enfermedades la gente que vive alrededor de estos pacientes con TB, ¿no? Me aparece un caso de TB, otro y otro y otro. Esos son brotes no explosivos. Brote localizado, prácticamente se hablan sobre el número de casos que se presentan, como hemos hablado, en un colegio, en una institución, en una universidad, en un penal, ¿no? En una fábrica, porque está localizado. Ahí está. El brote difuso es cuando la epidemia o estas enfermedades se difunden rápidamente y es difícil poder limitar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en fiestas patrias? La gente se va a los desfiles, comienzan a comer distintas comidas como anticuchos, no sé, comidas que venden por ahí, turrones, y es personas que van a ese sitio a ver el desfile, supongamos, o ver una procesión, pues la gente no habita ahí. La gente vive en Comas, en Carballo, en Puente Piedra, en Lurín, en Pachacamac. Entonces es difícil poder controlar esa difusión porque se está yendo a todo lado. Por lo tanto, apenas se presenta un caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir el caso, visitar a la persona y ver cuántas personas han estado con él para poder coger todo ese conglomerado y poderlos
centrar y vigilarlos, ¿no? Para que esta enfermedad no se extienda a más personas. Entonces, cuando hablamos de ello, estamos hablando de que, acuérdense que hay brotes que son de fuente común, generalmente cuando hablamos de intoxicaciones de alimentos, o fuente propagada cuando hablamos también de alimentos o de persona a persona o por artrópodos. A lo mejor una persona tiene enfermedad que presentó cólera y se va al otro sitio, contagia a uno, se va al urín, se va por todos lados y comienzan a contagiarse. Acuérdense también un término muy importante que es caso índice. Caso índice es la investigación de los primeros casos descubiertos. Supongamos, de acá cae el ébola, que Dios no quiera. Esa persona que estamos descubriendo por primera vez, el que tuvo contacto, a lo mejor viene con su esposa, con su hijo, a esas dos personas que son los casos índices, ¿no? La persona que se le detecta por primera vez esa enfermedad que estaba completamente vigilada se llama caso índice. Y cuando hablamos de endemia y hablamos de una enfermedad que siempre está en una población, se habla prácticamente como si fuese una enfermedad crónica, tal como lo tienen en Argentina con el tabaquismo y el mal de Chagas, que es bastante fuerte ahí, como es también el mal de Chagas cuando hay una endemia, aunque ya está un poco limitada en lo que es la parte de selva y la parte sur del Perú. Y cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de aquellas enfermedades que traspasan realmente continentes, fronteras, tal como lo ha pasado la peste bubónica u otros, y como ustedes ya lo están viviendo con el COVID-19. Por supuesto, ya hemos hablado de que hay enfermedades, otro tipo que no son enfermedades infecciosas, sino son crónicas, como es el tabaquismo. En el mundo, dicen que el tabaco es uno de los principales causantes de que haya una gran cantidad de pacientes que mueran por cáncer y que son provocadas por esta forma de fumar de los pacientes. Entonces dicen que el vector de la enfermedad es la industria tabacalera. No se puede luchar contra ello. Por más que se pone que el fumar es dañino para la salud, ponen en la cajita una calavera, uno pone la muerte, ponen toda la gente sigue fumando. Para ello se tiene que luchar mucho con aquellas personas que tienen el hábito de fumar, que ponen en peligro no solamente su salud, sino a todas las personas que habitan ahí. Dicen que el tabaquismo es una epidemia porque todo el mundo fuma. Es una endemia porque actualmente uno se para en la noche, chicas fuman, los vigilantes fuman, chicos salen a fumar al parque, es una endemia. Y es una verdadera pandemia porque no solamente lo tiene Perú, lo tiene México, lo tiene Argentina, lo tiene Chile, todo el mundo tiene ello. Y pues, si hablamos analógicamente de esta enfermedad, podemos decir que el tabaquismo, el agente es el tabaco, el huésped es el hombre, el vector lamentablemente es la industria del tabaco. El periodo de incubación podría ser de 10 a 30 años, donde hay un silencio y comienzan a aparecer las enfermedades crónicas, como lamentablemente un cáncer que causa pues lamentablemente gran daño no solamente a la persona, sino a toda la gente, toda la población, a todos sus amigos que viven con esa persona y que realmente va a ocasionar pues que este cáncer de pulmón que aparece como unas células pequeñas y que luego se va a extinguir, ¿no? Y que el tabaquismo va a ser a consecuencia de esa exposición y que por el tiempo que ha tenido prolongado de fumar, pues va a tener lamentablemente lesiones como son pues expectoración hematoica muy parecida, que cuando tosen dicen que están tuberculosos y no es que estén con tuberculosos porque es un signo y un síntoma que se está observando, como es dolor en el pecho, sibilancia, pérdida de peso y que depende, ¿no? Del tratamiento, como llegue. Generalmente puede llegarse a darse una quimioterapia, radioterapia y todo lo que puede ocasionar lamentablemente este problema de cáncer del pulmón a consecuencia de el cigarro. Entonces, dice que el origen lo tuvo más que todo en América y afecta a millones de personas. Entonces, para ello hay que controlar mucho
Creo que los cigarros, ¿cuánto cuestan ustedes? Que saben cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, chicos. Chicos, ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? ¿Ustedes que saben? A ver. A ver quién me... A Romina, creo. A ver, Romina. A ver, los chicos. A ver, ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? No tengo... A ver, ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? No voy a avanzar hasta que no me digan, ¿ah? Matthews. Ya sé que no he fumado Matthews, pero ¿cuánto cuesta? No tiene idea. Yo ni sé cuánto cuesta la marca de cigarrillos Ducal, Ken, Arizona, ni sé ya qué marcas hay. 8 soles, 10, 5, 12. Pero ¿cuántos vienen en una cajetilla? ¿Cuántos cigarrillos? 20 cigarrillos vienen en una cajetilla, pero es una cajetilla delgaditas. Cuando se acercan por el carro te dicen te quieren vender, pero no, nunca he dicho cuánto cuesta. 20, yo creo que vienen 6, 8, 10, vienen 20, 10, 12. ¿Y cuánto Doctora, cuesta? acabo de entrar a la página de la marca de Lucky y, por ejemplo, hay dos presentaciones, la de 20 cigarrillos, que está a 18 soles, y la de 10, que puede costar 12. Mm. ¿Y los chicos de dónde sacan plata para comprar eso? A ver, ¿ustedes qué dicen? Depende de la marca, Giorgio. Y los chicos de 12, 13 años comienzan a fumar, ¿de dónde tienen el dinero para poder tener esta... para poder consumir? Y eso es lo malo, porque la gente comienza a vender sin desperjuicio a niños, a jóvenes que comienzan a fumar. Y a veces la gente se piensa que fumar, dice yo fumo, y para la noche, para que se me quite el sueño, no me da calorcito. No, cuando uno fuma se baja la presión, ¿no? Y el cigarro causa tanto daño que realmente creo que uno de los cantantes que falleció a consecuencia de una fibrosis pulmonar, y él decía, mi voz está bien, yo sigo cantando, ¿no? Muy bien. Era Sandro, no sé, a lo mejor su mamá, su papá, sus abuelitos. Me gustan las canciones de Sandro, que realmente tiene una voz muy fuerte, ¿no? Pero da pena cómo muere este cantautor, ¿no? A consecuencia de cigarros, que fumaba alrededor de 2 cajetillas y media, 3 cajetillas diario. Y que lamentablemente él habla, cuando me puse a investigar su historia, él habla y cuenta que al terminar una reunión se agitaba. Y él sabía, porque la gente le decía, te va a hacer daño. No, te va a hacer daño. Y cuando él sube sus gradas de su mansión, cuando subió corriendo, se cayó en las gradas, pero no podía respirar. Y él dijo, ojo, ya estoy mal. Entonces, por más que en ese momento en Argentina le pudieron dar el tratamiento oportuno, ya la enfermedad había avanzado, trataron de hacerle una operación, un trasplante, creo que fue muy duro hacer un trasplante de corazón y de pulmón, y fallece el paciente después, este cantante, más o menos a la semana que le hicieron, porque entró una sepsis y falleció. Y él sabía que iba a morir eso, ¿no? A consecuencia del cigarro. Entonces hay que hablar mucho sobre el cigarro, y que realmente es un mal que aún lo tenemos, vemos cómo fuman y no estamos haciendo nada para poder evitar ello. Entonces, ver las causas de la epidemia, hay que ver por qué sucede una epidemia. Sucede una epidemia porque se introduce un patógeno desconocido en un momento, tal como el VIH o lo que ha pasado con nosotros con el coronavirus. No teníamos, pero apareció. Aumento de la dosis infectada de un agente. A lo mejor antes este vector o este virus pasaba, entraba al cuerpo, lo podíamos inmediatamente detectar, los anticuerpos se defendían, pero ahora no.
Ahora no se puede porque este agente se hace más resistente. Y tal y como aparecen los microorganismos que se hacen más resistentes, se vuelven más virulentos por estos cambios sociales, estas conductas sexuales, o cuando entramos a una zona donde la transmisión es muy fuerte, ¿no? A eso sucede cuando la gente va y busca y dice, no, yo soy joven, me voy a buscar oro, y se mete a la selva y aparece con fiebre amarilla, con malaria y otro. Entonces, las causas de epidemia también es cuando la población es muy susceptible, no está protegida. Viene una persona con tal enfermedad y contagia a toda esa población. Y también cuando uno se introduce, ¿no?, una persona, como dije, a zonas endémicas, ¿no? Uno no está protegido, no está vacunado contra fiebre amarilla, me voy, se va un grupo de personas y eso es una causa de epidemia, regresan y todos tienen pues fiebre amarilla porque no han sido vacunados. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de brotes, acuérdense que es fuente común, fuente propagativa, y hay enfermedades, y la fuente común puede ser puntual o continua. Acuérdense que también hay tipos de epidemias o brotes que pueden ser combinadas, como de una fuente común, y pueden ser propagadas, ¿no? Entonces, la situación de las epidemias o brotes depende sobre qué zona se esté dando y cuál es la duración de este brote. Se dice que para ver la duración de un brote depende de los siguientes factores. La velocidad del brote, acuérdense que está relacionada con el modo de transmisión y la infectividad. El modo de transmisión del cólera es rapidísimo. Hay que ver la intensidad de la exposición de esa población susceptible, el tamaño de la población, cuánto es el periodo de incubación. Si el periodo de incubación es rápido como el cólera, va a ser rapidísimo la epidemia. El periodo de incubación, como hemos tenido el COVID, que no sabíamos cómo era, pues se supone que es de 3 a 4 o 5 días, el periodo de incubación relativamente es corto. Y la efectividad que tenemos que ver cuánto dura el brote, sobre la efectividad, sobre las medidas de control inmediato que se tiene que tener. Un instrumento básico en los cuales para ver cómo va el brote es la curva epidémica. Acuérdense que la curva epidémica es muy importante porque ustedes van a ver cuántos casos se van a producir en los días. Y a través de estos días vamos a ver cómo se van presentando los casos a través de esta curva epidémica. Las medidas para ver el control inmediato frente a este brote hay que ver en 3 aspectos, a través de la fuente, del modo y de la exposición. Cuando hablamos de la fuente, hay que ver cuál es la fuente probable de este agente causal. Tenemos que investigar cuál es ese agente causal que está ocasionando que estas personas tengan fiebre, malestar o que fallezcan. Hay que ver el modo de transmisión. ¿Cómo se transmite? Se transmite por contacto directo, se transmite a través del aire, del agua, ano, mano, boca, ¿cómo se transmite? Y la exposición asociada a mayor o menor número de riesgo de enfermedad. ¿Cuál es la exposición de estas personas que están en riesgo de tener ello? Cuando hemos hablado también de fuente común, estamos hablando también de personas que son susceptibles y que se caracteriza en 2 puntos, ¿no? Aquellas personas que pueden tener la enfermedad a través de un agente infeccioso, por ejemplo, como una comida u otro, y esta fuente común que han compartido todos este tipo de enfermedades pueden ser, como ya les mencioné, de 2 tipos, puntual o continua. Puntual, llamada epidémica explosiva, ocurre en un periodo breve, ¿no? O sea, ahorita estamos comiendo generalmente intoxicaciones alimenticias y sucede, ¿no? O lamentablemente como sucedió en el Huánuco, que unos niños fueron a tomar leche y en esa leche, en ese balde que prepararon, habían preparado ¿qué? Habían preparado también un desinfectante y los niños presentaron un problema muy grave. Y continuos son los casos que se presentan dentro de un rango de periodo de incubación. Estamos viendo que si el periodo de incubación es de 4, 5, 6 días, comienza a aparecer pues, casos en un día, 2 casos de rubiola, a los 3 días 4 casos, a los 5 días 7 casos, 8 casos y así. Acuérdense que la fuente propagativa se transmite de una persona a otra. En forma sería una persona tiene la enfermedad, comienza a contagiar a una, a otra, y acuérdense que es mixta, cuando puede ser de fuente común o continua. La transmisión es propagada y ahí tiene el caso de hepatitis. Entonces, cuando ya hablamos que unos elementos para ver las características de la epidemia es hacer y ver continuamente cómo va
mi curva epidémica. Entonces, la distribución de mi curva epidémica es ver para ver en qué momento se está haciendo más aguda la enfermedad. Asimismo, hay que ver también a través de los elementos que cómo caracterizan esta epidemia el periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación y la duración de la exposición, ¿no? Importante para poder intervenir y poder cortar esta cadena de transmisión. Cuando hablamos de estos eventos, y ustedes creo que lo han escuchado, cuando aparecieron los primeros casos en el 2020, hablaban de una definición clásica de llamado brote. Entonces, cuando hablamos de cómo se define a lo que es brote, estamos hablando de un incremento inusual de casos, estamos hablando de casos que se presentan en un lugar, en un tiempo, un espacio, estamos hablando que no hay un mínimo de casos para decir que hay que tenemos una epidemia o un brote. Como le vuelvo a decir, se aparece un solo caso de viruela autóctono, de parálisis, de polio o de sarampión. Para nosotros, les vuelvo a decir, un solo caso, para nosotros es una epidemia, acuérdense. Y también tenemos que ver para ver si existe un brote, una epidemia, si existe un nexo epidemiológico entre los casos. Si aparece un caso de sarampión, supongamos que Dios no quiera, y aparece otro caso en un miembro de la familia, se dice que hay un nexo epidemiológico. O que en el colegio donde estuvo la niña se sentó con 5 chiquitas alrededor, con 5 alumnitas, y las 5 niñitas presentan los mismos rasgos. Eso se llama nexo epidemiológico, porque se están contagiando y hay que ver en qué momento se puede distribuir esta enfermedad. No solamente buscar en la casa, porque si es una niña, hay que buscar en las amigas, hay que buscar en el colegio. Si es un señor, hay que buscar que trabaja, hay que buscar en su trabajo, donde viajó, en la familia o en otros miembros con las personas que él estuvo. Otras situaciones que te pueden indicar que hay una ocurrencia de brote, cuando hay una resistencia de antibióticos, situación que Dios quiera que no se dé, porque acuérdense que estamos dando a las personas de tuberculosis los multidrogas resistentes. Se imaginan los XDR, que haya una resistencia entre ellos y que haya un incremento, estas personas realmente no van a estar muy bien protegidas y se va a encadenar pues realmente un brote terrible. Cuando hay también aparición de formas clínicas causadas por un agente etiológico conocido. Sabemos de que este agente etiológico lo conocemos, pero están apareciendo casos, pero con mayor se puede decir, mayor intensidad de síntomas. Cuando hay un incremento de mortalidad, cuando vemos de que hay aparición de enfermedades de animales que ahora los tienen los humanos, cuando hay signos y síntomas que han sido sometidos a un tratamiento específico, cuando aparecen enfermedades que han sido erradicadas y otra vez vuelven, cuando hay un conglomerados, cuando hay un incremento súbito de una demanda hospitalaria. ¿Qué pasó en Wuhan? En el mes de agosto del año 19, ahí la gente comenzó a sospechar por qué todas las personas iban a los hospitales y por qué los hospitales habían colapsado en el mes de agosto del 2019. ¿Ustedes creen por qué iba tanta gente en Wuhan a los hospitales? A ver qué me dicen, chicos. La gente ya comenzó a sospechar, a aquellos turistas que también comentan, y tengo familiares, que cuando fueron a Wuhan vieron que paraba muy hacinado a los hospitales. Quiere decir que esta brote, estas enfermedades no apareció en diciembre, sino ya la tenían desde julio de 2019, ya estaba apareciendo en forma súbita los casos de demanda hospitalaria. Y ahí debían de saber que se venía ya una gran epidemia, posteriormente una pandemia. Pero hay conceptos básicos que ustedes tienen que conocer perfectamente y que lo han escuchado cuando hablamos del RO, ¿no? Cuando hablamos del RO, es el número promedio de casos ocasionados por una persona infectada que ingresa a una población susceptible.
Un presidente en el Perú decía, miren cuánto está el RO. Entonces está hablando de esa persona infectada que llega con COVID y que ingresa al Perú donde no teníamos vacunas, no teníamos nadie, una población susceptible. Otro concepto es el tiempo de generación o serial time, en los cuales te hablan el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas de un caso y el inicio de los síntomas del otro caso nuevo. O sea, esta persona inicia la enfermedad y cuando inicia la otra persona la otra enfermedad, y ese tiempo se llama tiempo de generación. ¿Por qué hablamos de eso? Porque a través del RO, ¿no? A través del RO, para que ustedes lo vuelvan a entender, que es el número de reproducción básico, ¿no? A través de este RO, ¿no? Vamos a poder ver la tasa de reproducción básica. Entonces, este RO te va a ver cuál es la probabilidad de exposición, que es el número de exposiciones de esa persona susceptible a ser infectada, ¿no? La D te está indicando la eficiencia de la transmisión, la probabilidad de esta transmisión, de exposición a un infectado. Y la duración de la infección es el tiempo durante el cual la persona infectada se hace contagiosa. Entonces, cuando hablamos de este RO, hablábamos de algo muy importante. Y un presidente hablaba todo el día. Me acuerdo que cuando hemos estado hablando de ello, los chicos me decían, los alumnos, doctor, ya sabemos por qué hablaba tanto del RO. Entonces, este potencial de propagación que es el RO es muy importante porque vamos a ver la tasa de contacto infeccioso, vamos a ver la eficiencia de la transmisión y vamos a ver la duración de la infección, ¿no? Generalmente debe ser, por supuesto, todo menor a 1. Pero cuando esto va creciendo continuamente, ese es un problema porque estamos en una inminente pandemia. Y es lo que sucede acá, que ustedes pueden ver. Una persona contagia a una persona, ¿no? Y hasta en cuanto a la otra persona, y miren cómo se va contagiando. Acá está la persona susceptible y así va. Y esto, a su vez, va en ello. Esta persona que se encontró su RO, miren a cuántos contagiaron. Esta persona sola, miren a cuántos. Y cuáles son las personas susceptibles y cuántas van a ser más contagiadas. Eso depende del RO. Por eso ese presidente decía, estamos en RO1, RO2, no. Estamos en un RO bastante aumentado. Acá tienen la curva epidemiológica. La curva epidemiológica donde dicen, acá está el primer caso de la enfermedad, acá se detecta que hay un brote, comienzan a subir los casos, la confirmación, porque ya sabemos que en PCR a tiempo real o el IgG y IgM ya comenzaban a subir, el IgM te va a decir que está presentando una enfermedad, y acá con la confirmación del laboratorio a través de las inmunoglobulinas te dice que ya no hay IgM, sino aparece IgG, que es la respuesta ya de los anticuerpos que realmente está disminuyendo, ¿no? Entonces es oportuno que la cadena, que la oportunidad de control en los cuales le dijeron, saben que tienen que estar en cuarentena, pónganse sus mascarillas, lávense las manos, comenzó a actuar en este punto, ¿no? Para poder disminuir, o comenzó a actuar acá, para poder disminuir que estas personas se sigan contagiando. ¿Qué se debe hacer para reducir rápidamente el RO? Lo que tenemos que hacer inmediatamente es, por supuesto, como mencionan acá, controlar la epidemia. Por eso, para disminuir pues este RO, teníamos que decir, vayan a confinamiento. Pues un confinamiento entre la gente tenía que estar preparada. No te puedes decir anoche a la mañana todos encerrados, ¿no? Y hay que decirles a la gente, explicarles cómo está la enfermedad, aunque una enfermedad nueva, pero con poderles explicar. Y es así como podemos evitar pues que esa transmisión comience. ¿Cuáles son los objetivos para investigar un brote? En primer lugar, tenemos que investigar en brote porque hay que determinar cuál es la fuente de infección. ¿Por qué se infectan? ¿Por un virus? ¿Por una bacteria? ¿Esta enfermedad se transmite? ¿La fuente de infección es un animal? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de persona a persona? Y especialmente, ¿cuál es el agente causal en las cuales debemos nosotros combatir?
¿Cuál es la magnitud del brote? ¿Es mucho? ¿Está solamente 2 personas, 4, 5, 30, 40, 1 millón? ¿Cómo podemos controlar y prevenir la enfermedad y sobre todo la diseminación de esta enfermedad? Y inmediatamente el objetivo de investigar un brote es poder actuar inmediatamente para cortar la transmisión y tener un control inmediato sobre estos casos. Y así como tenemos estos objetivos, pues tenemos también que ver mucho con lo que es obtener también la mayor información de estos casos. No solamente yo puedo decir, me han dicho, sino informar quién es la persona que se ha infectado, cuál es el agente, cómo está el medio ambiente. Tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica para saber si solamente está acá en Lima, o es en Huacho, o es en Caraballo, es en Arequipa, en Junín, en Chiclayo, ¿dónde es? Y brindar las oportunidades de entrenamiento, por supuesto, frente a cómo podemos actuar frente a estos brotes. Los pasos para investigación de un brote, acuérdense que tenemos que salir al campo. Si ustedes han visto la foto anterior, esos son nuestros alumnos. Ahí está su mandilito. ¿No? Nuestros alumnos que vamos a buscar el dengue, mirábamos todo lo que era náhuatl, nos quedamos con sus cucharones a buscar realmente, porque ahora seguimos teniendo un brote de dengue. Entonces, con los alumnos íbamos a buscar, ¿qué? Íbamos a buscar si hay la presencia de larva, huevo, pupas o el agente para poder detectar y decir que eliminando todo ello podemos cortar esa cadena de transmisión del dengue. Entonces, los pasos de investigación, tenemos que ir al campo, tenemos que verificar el diagnóstico, tenemos que identificar los casos, tenemos que ver si es, cómo se caracteriza ese brote, esa consecuencia de qué, por bebida, por boca, por picadura, cómo es. Tenemos que implementar estas medidas de control. Tenemos que siempre establecer si nuestra hipótesis es verdadera o no, implementar las medidas, un protocolo y después tenemos que comunicar todo lo que hemos hallado. Por eso es importante cuando hacemos el control de brote, tenemos que, en primer lugar, eliminar la fuente del patógeno. Si yo sé que el patógeno está en el agua, tengo que eliminar pues todo lo que esté en el agua. Mi larva, mi pupa, ¿no? El huevo. Tengo que eliminar porque ahí voy a tener los zancudos y posteriormente van a hacer la enfermedad. Tengo que hacer un bloqueo del proceso de transmisión. Si veo que es una enfermedad inmunoprevenible, si tengo un niño que tiene tos convulsiva, tengo que hacer un bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir a 5 cuadras a la redonda y vacunar a todo niño menor de 5 años contra la tos convulsiva. Tengo que eliminar la eliminación de la susceptibilidad, también hacer vacunación, a dar medicación y todo lo mencionado. Para ello hay una respuesta muy oportuna frente a estos brotes y epidemias. En primer lugar, tenemos que identificar quiénes son sus pacientes para un tratamiento oportuno a través de una vigilancia oportuna. Tenemos que identificar la etiología. No puedo ir sola como médico, sino tengo que pedir unas pruebas de laboratorio y especialmente cuál es la aprobación susceptible, ¿no? Hacer el estudio epidemiológico de estas personas, cómo se está desarrollando la enfermedad, escribir cómo se está desarrollando. Tenemos que identificar esa fuente de contaminación, la fuente de infección, ese mecanismo de transmisión para poder actuar, tener un plan de intervención, de supervisión y por supuesto tenemos que desarrollar, implementar, evaluar estas políticas de control y sobre todo incrementar las medidas públicas, de políticas públicas, hacer una organización de respuesta, participación de toda la ciudadanía, porque yo sola como médico no lo voy a hacer, sino tiene que haber una participación multisectorial de educación, no es de la municipalidad de todos para juntos poder erradicar estas fuentes que son la fuente de contaminación que está ocasionando que realmente esta enfermedad esté establecida que fuera un brote o una epidemia. La capacidad local para actuar frente a un brote depende cuál es la capacidad oportuna local para decir si tengo una gran cantidad de pacientes que me están llegando con fiebre, ojo, se está desarrollando una enfermedad. Entonces, si yo en mi centro de salud sé que tengo generalmente 2 o 8 pacientes con fiebre, pero ya estoy controlando. Pues si me dicen que ya no tienen 2 o 8, doctora, me están llegando 20, 25, 30, 35 con fiebre, hay que ver por qué está presentando fiebre. Tengo que investigar,
¿no? Y por supuesto, ¿cómo investigo? Tengo que salir al campo, tengo que abordar ese problema, tengo que ir a hacer una visita domiciliaria a esas personas que han tenido fiebre para ver cómo están y seguir. Eso es lo importante sobre la capacidad de respuesta frente a un brote. Y sobre todo ver la enfermedad, ¿no? La enfermedad, ¿cuál es la severidad de esta enfermedad? Para ello hay que hacer un análisis muy fuerte para ver sobre la letalidad de la enfermedad y también, ojo, ver cuál es la tasa de hospitalización, ¿no? Cuántos pacientes ya están siendo hospitalizados. Creo que todo ello se cumple con todo lo que hemos vivido a través del COVID-19. Pero ustedes me dirán, doctora, usted habla mucho sobre los casos. En epidemiología no hablamos de paciente, hablamos de caso. Entonces, caso es una estandarización que se da un criterio dependiendo si esa persona que sospechamos de una enfermedad cumple con ciertos criterios para yo definir el caso de cierta enfermedad, ¿no? Entonces, en epidemiología, la definición de caso prácticamente es un instrumento diagnóstico en los cuales a través de ciertos atributos vamos a decir que este caso se debe a tal enfermedad porque se están dando atributos tanto de sensibilidad y especificidad de la enfermedad. Es así que para definir un caso tenemos que priorizar la sensibilidad para llamarlo caso, realmente es un enfermo, o la especificidad si no tiene la enfermedad. Entonces, en la fase inicial de una investigación de brote, hay que detectar oportunamente cómo está esa persona que llamamos caso, cómo está su capacidad de detectar estos casos positivos. Realmente estamos usando bien el laboratorio, realmente con esta prueba de laboratorio detectar la enfermedad. Y en la fase avanzada tenemos que ver la probabilidad de que verdaderamente lo que estamos hablando de brote sea realmente un brote y poder descartar a los que son negativos de los que no son los enfermos. Entonces, como ustedes ven, hemos hablado la clase pasada de la sensibilidad y especificidad que tenemos que actuar frente a un brote. Ahí lo están viendo cuando lo utilizamos. Asimismo, a través de todo lo que ha pasado, epidemias, brotes, endemias, hablamos del RO, hablamos de la sensibilidad, especificidad para detectar si eso no está enfermo. Hablamos de algo muy importante que lo hicieron todos los países, el reglamento, ¿no? Este reglamento es un reglamento jurídico internacional en los cuales lo emplean más de 194 países en el mundo y está liderado por la Organización Mundial de Salud, en las cuales se tiene que globalizar y decir cómo podemos hacer para que a través del mundo, ¿no?, todos los países no puedan infectarse por estas enfermedades emergentes nuevas o enfermedades reemergentes. Tal es el caso que hemos tenido lamentablemente de la enfermedad infecciosa del SARS, en los cuales se tiene que ver cómo actuar y cómo poder prender la alerta epidemiológica a través de todo el mundo. No solamente hablamos del SARS, sino también del H1N1, inclusive hasta algunos derrames, como hemos hablado de Chernobyl, por radioactividad, por derrames de petróleos u otros, o a lo mejor algunos desastres o accidentes nucleares. Entonces, este reglamento sanitario internacional es muy importante porque va a proteger la parte de salud pública de todo el mundo para que no se diseminen estas enfermedades. Así que cuando empleamos estas alertas propuestas mundiales, estamos hablando de enfermedades que van a ocasionar estos problemas, tales como el dengue, la fiebre amarilla, la gripe aviar, H1N1, meningitis, y acá tienen algo que realmente lo estamos viviendo, ¿no? El SARS y el problema de la viruela. Entonces, ¿cuándo decimos que estamos frente a una pandemia? Según la OMS, dice que existen 6 fases para decir que estamos en una pandemia. Fase 1, ningún virus de los que circulan está entre los animales. Entre los animales ha causado infecciones en las personas, ¿no? Fase 2, cuando el virus que circula en los animales ya causa enfermedad en las personas. Ya hay una amenaza pandémica.
cosa que decían, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, hay que matar a los chanchitos, que no sé qué tanto, ¿se acuerdan? Y luego aparece pues de que el virus de la enfermedad causante es los murciélagos, ¿no? Hay que acabar con los murciélagos. La fase 3, cuando te dicen de que hay casos esporádicos y que lamentablemente no tiene suficiente capacidad para una transmisión de persona a persona. O sea, hay en humanos, pero no se transmite mucho. La fase 4 ya que hay una transmisión capaz de ocasionar brotes. Y ojo, te está diciendo que en cualquier momento vas a tener una pandemia. La fase 5 es cuando el virus se transmite de persona a persona en menos países. Creo que ahí calza muy bien con el COVID-19. Y la fase 6, cuando la epidemia ya está en marcha. ¿Nosotros en qué fase estamos? En la fase 6. La epidemia está en marcha, ¿no? O sea, estamos terriblemente en este punto. Aparece, disminuye, vuelve a aparecer. Así que tuvimos nosotros, cuando hemos hablado, problemas en el 2013 a consecuencia de la gripe aviar o la influenza aviar, en los cuales era muy marcado, ¿no? Establecer en esa época cómo estaba esa influenza aviar, que el H7N9, en los cuales era importante ver cómo se podía transmitir esta enfermedad de estas aves y que si podía llegar del Asia hacia nosotros. Acuérdense que nosotros acá en la parte sur tenemos los pantanos de Villa, donde tenemos alrededor de 150 aves que llegan de todas partes del mundo. Pregunto, ¿podemos tener esta enfermedad? Ojo, ¿no? Lo dejo ahí para que ustedes puedan ver. Luego tenemos que esta enfermedad, que fue en el año 2013, que se estableció en la China, hubieron gran cantidad de personas que se fueron infectando, la tasa de letalidad era alta, 24, y que comenzaron a haber casos esporádicos. Vieron que cómo iban realmente transmitiendo esa enfermedad en toda esta parte, y se vio que cuando presentaban la enfermedad, se fue de influenza aviar H7N9, inclusive se vieron que la parte de todo ese continente, la parte de China, actuó de una forma muy eficaz, que pudo controlar y no hacer que esta epidemia pueda cruzar más fronteras. En la China se propagó estos casos, pocos casos de persona a persona, pero estos virus quedó. Y en mayo del 2022 confirman que el subtipo N1, ¿no? De la gripe aviar, pero ya H5N1, dicen que se ha encontrado un caso de ellos en Estados Unidos. Ojo, ya pasó. Estamos en mayo del 2022. Quiere decir que en cualquier momento también podemos tener esta enfermedad acá en el Perú. Para ello, la OMS dice que hay una epidemia de dengue en el norte del país, en el caso de Lima. Dijeron en el año 2017, cosa que se sigue presentando por más de que hemos estado actuando, que lava, tapa, nada de bidones, nada de depósitos con agua. Al menos han fallecido personas. En el 2019 hubo otra vez este problema muy grande. Y en 2022 tenemos un brote de dengue al norte del país. Y en Lima, Villa El Salvador y otros, en Portada de Manchay. Seguimos con este pequeño y gran problema. Otra enfermedad que ustedes la están viviendo en carne propia es el coronavirus, que ya saben que apareció pues el 31 de diciembre del 2019, fue notificado en Wuhan, en la China, y que la mayoría de personas se fueron infectándose, ¿no? Y muriendo, que lamentablemente no teníamos un tratamiento, no teníamos cómo poder proteger a través de vacunas y la probabilidad de casos graves y fatales era muy alta. Ya saben cómo se transmite esta enfermedad a través de las gotitas de Fluger y que lo mejor en esa época era poder esperar la vacuna. En el 2020-2021, bueno, aparecen estas vacunas, la gente comienza a protegerse y comienza a disminuir estos casos de la enfermedad. En el 2021, acuérdense que aparece la mucormicosis,
ya no, que dice que es el hongo negro que está causando problema. En el 2022 se ve una disminución de casos del Perú en el mundo y se ve un comportamiento variado, pero persiste, ¿no? Sabemos que cada vez sale una resistencia y aparece otro tipo, otro subtipo, y esto va cambiando terriblemente. Ahora tenemos una alerta sanitaria, como ya habló su amiga, sobre el incremento de casos en el mundo, ¿no? Y tenemos que estar registrados. Estamos hablando del virus que se detectó por primera vez en el año 1958 a través de estas colonias de monos, este virus llamado la viruela, que está ocasionando un problema endémico, ¿no? A nivel de estas partes del África, y consecuentemente se detectó el primer caso en humanos en 1970. Al parecer, esto ha pasado fronteras. Acá está la alerta epidemiológica, que ya se las voy a dejar colgada a ustedes. Acuérdense que nosotros estamos al día con las noticias epidemiológicas, situación que antes de que se haya publicado nosotros ya la teníamos, y que en práctica se la vamos a dejar para que ustedes puedan observar y ver qué medidas tenemos que tener frente a esta viruela llamada el mono, que es una enfermedad emergente. Con toda esta situación que les he presentado, situaciones reales, hay que ver qué tenemos que investigar. Tenemos que investigar las noticias. No, tenemos que investigar también los rumores. ¿Por qué está apareciendo tal enfermedad? Es importante. Por lo tanto, es necesario hacer una investigación. Tenemos que ver cuál es el número de personas infectadas, cuáles son los signos y síntomas que van a causar estos problemas, cuál es la ocurrencia de esta enfermedad, cómo ve estos niveles de control. ¿Realmente estamos actuando bien? ¿Estamos controlando? El quitar las mascarillas en ciertas zonas es bueno. Estaría bien que ya no usemos las mascarillas. ¿Cuál es el interés público? ¿La gente está contenta? ¿Está bien? ¿Ya va a establecer su vida cotidiana? ¿O tenemos que usar, ya sale el Omicron y otros, ya salen ciertos subtipos, ¿no? Y lo mejor es hacer investigación para contribuir a este conocimiento científico. Con todo lo que he mencionado, entonces es muy importante hacer un procedimiento para investigación de epidemias. Tenemos que determinar cuál es la naturaleza del problema. En primer lugar, diagnosticando la enfermedad y diagnosticando el número de notificados que hemos tenido. Hay que ver cómo está esta enfermedad en tiempo, espacio y persona. Tenemos que formular hipótesis, por qué se ha dado, por qué viene, qué pasó, por qué si de animales ahora pasa al hombre. Hay que estudiar a través de casos y controles, ver las exposiciones, y por último tenemos que analizar y hacer un informe muy importante sobre todo el estudio de campo que hemos realizado. Este es el esquema del informe epidemiológico que se hace cuando nosotros detectamos un brote acá, como es el caso de dengue, o con el caso también de hepatitis que estaba mencionando. Hay que ver la fecha, tenemos que hacer una introducción sobre qué es la enfermedad, cuáles son los objetivos, por qué hemos salido a la población a buscar estos casos, cuál es el caso, el tipo de estudio que estamos desarrollando, análisis, el resumen. Tenemos que agregar mapas, los cuadros, fotografías, las encuestas que hemos realizado en nuestra población y las referencias bibliográficas. Y por si acaso, ¿cuál es la mejor medición para ver si hay un brote epidemiológico? La mejor medición para ver si hay un brote epidemiológico es utilizar la tasa de ataque. La tasa de ataque, en ella voy a ver cuántos casos nuevos de coronavirus se me están presentando sobre toda la población que está en riesgo. Esta es la mejor tasa que yo uso para ver cómo va mi brote. Con todo ello, es importante establecer que no solamente los médicos, sino todo el personal de salud tiene que establecerse bien un diagnóstico definitivo, motivo por el cual tenemos que, a través de estos casos, esos trabajos que salimos de campo, ver estos trabajos de ensayo, cómo están realmente yendo las vacunas, sí o no están procediéndose a poder controlar estas enfermedades. Tenemos que controlar y ver cómo nacen nuestros niños, cómo están nuestros niños, cómo están las gestantes, cómo está nuestra población, cómo está nuestra familia, y por último, cómo está a nivel mundial estas enfermedades, ¿no?
Esta es la atención que está en una cervocuna. El recién nacido atendido por un pediatra en el centro de salud. Cuando vayan van a tener mejor la oportunidad de ver partos directos, ¿no? Y acá estaban los alumnos cuando realmente salíamos a la comunidad con nuestros cucharones a buscar, pues, dónde está esa larva, esa pupa, a través de pozos, visitando sitios y encontrar y decir, ojo, hemos encontrado y efectivamente, pues, están con Aedes. Muy bien, esta Aedes está con dengue, perdón. Entonces acá tienen todo lo que hemos vivido. Estamos viviendo realmente una pandemia terrible. Y la próxima clase, señores, es la clase de emergencia de desastres, de emergencia y otros en los cuales hace poco hemos tenido un temblor, que nuestros compañeros estaban hablando, estaban exponiendo, y hubo el temblor y seguían exponiendo, unos se quedaron y otros salieron, ¿no? Entonces, muy importante estar preparados frente a cómo es la epidemiología, frente a esta emergencia de terremotos u otras actividades como que se pueden presentar en el país. Muy bien, chicos. A ver, vamos a pasar la lista. ¿Alguien me ayuda, por favor? Antes de pasar, porque tenemos tiempo, jóvenes, acuérdense de que ya se habló a través del consejo. Y el segundo examen, lamentablemente, señores, va a ser para ustedes, pero para mí yo estoy contenta porque los voy a poder ver. Sí, ya se detectó que tiene que ser, ya se estableció que tiene que ser presenciales. Entonces, el segundo examen de epidemiología, señores, es presencial. Ya, por si acaso, es presencial. Entonces, ya tienen que estar preparados para este examen presencial, donde va a ser muy bonito conocerlos personalmente. Voy a conocer a Matthews, a Grace, a Romina, a Jennifer, a todos ustedes. Y vamos a poder estar, acuérdense, tienen que estar vacunados, van a tener que tener sus mascarillas. Y ese examen solamente vienen temprano, dan su examen y se regresan a casa. A partir del segundo examen ya es el examen presencial en la Universidad Ricardo Palma. Acuérdense que es el sábado, tienen que estar temprano porque el examen empieza a las 8 en punto y dura, pues, como ya saben, media hora. No vamos a hacer clases porque tendríamos que juntarnos todos en un salón, pero el examen va a ser en distintos salones para que tengan bastante espacio, bien ventilado y puedan ustedes brindar un buen examen. Muy bien, chicos. A ver, alguien si quiere traer alguna noticia, algo, porque la vez pasada me dijeron, jóvenes. Matthews, ¿alguna noticia? Sí, doctora. De hecho, tenía preparada una de la vez anterior y ahora también otra también. Ponla más actual. Vamos Ya. a poner presentador a Benjamín, Nada más otro que tengo. a Miguel y a Patricia. Ahí nomás los 4, por favor. Ok, doctora. Sí se me escucha, ¿verdad? Puedes iniciar. Patricia, también. Muy bien, escuchemos, chicos. Sí se me escucha, ¿verdad, doctora? Sí, sería importante, a lo mejor lo hago ahora como hay tiempo, tomarles un pequeño pasito, ¿ya? A todos los que están presentes para ver si han escuchado y ver si en relación a las noticias epidemiológicas, saber qué me pueden decir. Muy bien, empecemos por favor, Matos. Ok, doctora. Sí se me escucha, ¿verdad? Porque me sale que no hay audio. Se te escucha perfectamente bien. Ok, doctora. Bueno, la noticia epidemiológica que traje fue que es la viruela del simio que acaba de aparecer en el Reino Unido y que implica. Perdón. Bueno, la fecha del 17 de mayo de 2022 y el noticiero, o bueno, no, del periódico era de la conversación, noticias, investigaciones, ideas y análisis. Bueno, en el resumen, puse que en los últimos días la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha confirmado que 6 personas en Londres y una en el noroeste de Inglaterra han sido diagnosticadas con viruela del simio. Y bueno, esta se trata de una enfermedad zoonótica rara emergente que es potencialmente mortal y que tiene la capacidad de propagarse a través de las personas. Y bueno, esta suele aparecer en África Occidental y Central, donde ahora es endémica. Y bueno, todos los pacientes de Inglaterra
que necesitan atención médica se encuentran en unidades especiales de enfermedades infecciosas. Por suerte, los individuos tienen el clado de África Occidental del virus, que es leve a comparación del clado de África Central. Y bueno, la viruela del simio está causada por por el virus de la viruela del mono, que es un ortopox virus, similar al virus de la variola, el agente causante de la viruela. Y bueno, al virus de la viruela bovina y al virus de la vaccinia. Y desde la erradicación de la viruela del simio ha sido ha asumido el papel de ortopoxvirus, más destacado que afecta a las comunidades humanas. Bueno, en lo que es este interés, puse que es interés internacional, porque en el mismo periódico, en el mismo blog periodístico menciona que también no solamente en partes del Reino Unido, sino también en partes del norte de Europa y lo que es en Estados Unidos. Bueno, quienes están comprometidos, las variables epidemiológicas, puse Londres, Inglaterra, me faltó poner Estados Unidos, pero bueno, que son del Reino Unido. El tiempo es la semana epidemiológica 20. En personas, bueno, hace más mención a niños, pero va variando. Niños menores de 9 meses, uno de 3 o 5 años, si no mal recuerdo. Y bueno, en las conclusiones puse que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha confirmado 7 casos de viruela del mono en el Reino Unido. Dicho virus es potencialmente mortal y puede propagarse de los humanos. Y bueno, desde la erradicación de la viruela, está asumido el papel de ortopoxvirus, más destacado en las comunidades que afecta más a las comunidades humanas. Y bueno, es pertinente realizar un seguimiento a la aparición de nuevos casos o brotes de la viruela del simio, así como tratar de medidas preventivas oportunas, porque la enfermedad constituye una amenaza significativa para la salud humana. Gracias. Muy bien, justo estábamos hablando de ello, que queríamos profundizar realmente en lo que era en las prácticas, pero ya lo estás mencionando, que realmente es una alerta epidemiológica a nivel mundial. Muchas gracias, Marcos. Excelente. Gracias, doctora. ¿Quién continúa? A ver. Yo, doctora Benjamín. Muy bien, Benjamín. Puedes bajar ya tu manito, Benjamín. Ay, sí, disculpe. Ya. Esta noticia es sobre... La iba a presentar en la clase de estrategias sanitarias, pero creo que la dictó la doctora Tevez. Bueno, no es verdad. Ya, nombre de la noticia epidemiológica es de Loreto, hidroambulancia fortalecerá respuesta a emergencias en comunidades indígenas. Esta noticia es del 11 de mayo del 2022 y el noticiero es de Andina, Agencia Peruana de Noticias. En resumen, gracias a un memorándum de entendimiento entre el MINSA, el Gobierno Regional de Loreto y la Cooperación Internacional de Corea, como también conocida como la COICA, esta agencia donó una moderna hidroambulancia potente y completamente equipada a la red de salud de DATEM del Marañón para asegurar que el transporte de personal hacia las comunidades indígenas, o sea, personal de salud de las comunidades indígenas que necesiten atenciones, sea de calidad y con prontitud, gracias a un convenio de entendimiento entre el MINSA y el Gobierno Regional de Loreto. Y es que la atención rápida a situaciones de emergencias y la referencia de pacientes que se brindan a las comunidades indígenas y alejadas en la Amazonía requieren el uso de medios de transporte seguros que garanticen los traslados del personal de salud con objetivo de poder salvar vidas. Y al respecto, el director de pueblos indígenas u originarios destacó que la hidroambulancia estará al servicio del Centro de Salud de San Lorenzo para proteger a los pobladores indígenas ante situaciones de emergencias. Y que este equipamiento de los profesionales de la salud podrán llegar a las comunidades más alejadas. Y el trabajo conjunto entre el MINSA y las autoridades regionales y los agentes cooperantes buscan fortalecer los servicios de salud del primer nivel de atención para brindar una mejor atención integral de salud. Y por último, la unidad fluvial se convertirá en una instancia más cercana, rápida y eficaz para brindar atención, diagnósticos y tratamiento oportuno de enfermedades infecciosas tropicales, como es el dengue y malaria, atención a gestantes y así como continuar con la vacunación contra el COVID en las comunidades indígenas.
Eh, el interés es nacional. ¿Quiénes están comprometidos? El lugar es Loreto, el departamento de Loreto. En la semana epidemiológica fue la 19, las personas, en especial los pueblos indígenas. Y en conclusión, se debe seguir promoviendo la inclusión social a muchas comunidades indígenas para tener unos buenos datos epidemiológicos acerca de las enfermedades endémicas de cada pueblo originario de nuestro país, en especial de la selva, así como por fortalecer y seguir aplicando de manera más eficiente la estrategia sanitaria de salud en los pueblos indígenas. Y eso sería todo, doctora. Tuve la oportunidad de estar en Loreto, en Ucayali, y realmente ver la necesidad a través de la parte fluvial, cómo las poblaciones realmente están cerca de las linderas del río, realmente se necesita bastante, bastante. Estamos muy olvidados de toda esta población que son, que son peruanos como nosotros y que necesita realmente una buena atención. Yo como ese compraría por unos 10 para poder llegar por el Ucayali, pues el Amazonas, a toda nuestra población que realmente lo necesita. Muchas gracias, Benjamín. A ver, ¿con quién continuamos? Salazar, doctora, buenos días. Muy bien, Miguel. A ver, continuemos, Miguel. Sí, y yo tengo una noticia basada por el acumulado de noticias y se llama Epidemiología notificó 73 nuevos casos de dengue en Salta. Salta es una provincia de Argentina para el 28 de abril de 2022. Fue subida por el gobierno de la provincia de Salta y nos habla de que en Salta hay 73 nuevos casos y esto se suma al acumulado en Argentina que son solo de 302 casos. El serotipo detectado fue dengue 2, pero también nos habla de algo importante que es que en la capital un hombre de 46 años presenta dengue, pero que hizo un previo viaje a Bolivia, por lo cual se asume que se contagió allá. Para esta persona ya se realizó el bloqueo focal en el domicilio y en zonas aledañas. Las variables epidemiológicas son Salta, Argentina, el lugar, tiempo semana 18, persona, población argentina en general y el interés internacional. Pero una noticia nueva y más actualizada es y acá en Perú, es para el 13 de este mes, y es que lanzan alerta epidemiológica por incremento de casos de dengue en Lambayeque, donde se han registrado un total, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, un total de 2.293 casos ahí, que son superados solamente por Piura, Loreto, Ica y Ucayali. También nos habla que hay que tener un control específico en los distritos de, por ejemplo, Mochumí, Pacora, Salas, Motupe o Ferreñafe. Y también que el último 5 de mayo se notificó el primer caso de muerte o de defunción por esta enfermedad en una paciente de sexo femenino de 69 años de edad. Las variables epidemiológicas acá serían el lugar Lambayeque, Perú, el tiempo semana 21, la persona, población Lambayeque en general y el interés nacional. Y por último, mi conclusión es que la incidencia de infección por dengue se ha visto incrementada en este año, por lo que hay que tomar las medidas de prevención necesarias. Además que el aumento no solo es en Perú, sino a nivel de Sudamérica, como lo hemos visto en Argentina y que esa noticia también menciona Bolivia, por lo que los viajes internacionales pueden ser una forma de contagio. Eso sería todo, doctora, acerca de mis noticias sobre dengue. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Como pueden ver, no solamente es en el Perú, sino en otras partes, ¿no? Está viéndose también en lo que es Brasil, en lo que es Colombia. Ustedes mismos lo están viendo, lo que ha presentado su amigo en todas partes de Sudamérica. Entonces, el dengue, es, por sus 5 tipos que tiene, está teniendo mucho problema de no tener inclusive una vacuna para poder erradicar y cortar esta enfermedad. A ver, continuemos por ahí. ¿Quién es? Miguel, ¿no? No, doctora, habla Perdón. Patricia. Patricia. A ver, Patricia. Sí, si bien es cierto, en la actualidad se pone énfasis sobre el dengue, sobre el coronavirus, pero también hay que tener en cuenta sobre ciertas enfermedades que están existiendo y hay prevalencia. Es por eso que encontré justo esta noticia epidemiológica que dice que una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano provee protección contra el cáncer de cervix. En este caso, la fecha fue el 6 de mayo del 2022 esta noticia de la revista Noticias Uni y que habla sobre el resumen que el virus del papiloma humano es una transmisión sexual que provoca más del 95% del cáncer cérvico-uterino, que es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres del mundo. El 90%
de las mujeres que lo padecen viven en países de renta baja y media. El cáncer de cervix es una enfermedad prevenible en casi todos los casos. Sin embargo, muchas mujeres lo sufren y sucumben debido al acceso desigual a los servicios de salud, incluidos las vacunas, señalaron los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Es por ello que la OMS subrayó que el programa de una sola dosis de una vacuna es menos costosa y también requiere de menos recursos y es más fácil de administrar. Asimismo, facilita la implementación de campañas de actualización para múltiples grupos de edad que reducen los desafíos relacionados con el rastreo de las niñas para una segunda dosis. En este caso, es una noticia de interés mundial, ya que 270.000 mujeres mueren al año a causa de cáncer de cuello uterino, teniendo mayor cantidad de casos en los países menos desarrollados, como lo había mencionado. En conclusión, desde el año 2020 hubo la iniciativa de eliminación del cáncer del cuello uterino para abordar varios desafíos, entre los cuales cuenta con la ineptitud de acceso a las vacunas, y esa recomendación de dosis única tiene un potencial de llevarnos más rápido a nuestra meta, que es, en este caso, el 90% de las niñas que estén vacunadas antes de los 15 años para el año 2030. Esa sería mi noticia, doctora. Muy bien, como señaló su compañera Patricia, tenemos no solamente que estamos coronavirus, que dengue, también como ya dije, hay ciertas enfermedades que tenemos que también vigilarlas, ¿no? Y también, como vuelvo a decir, estar muy al día con lo que es las inmunoprevenibles, como lo que nos ha mencionado Patricia, sobre la cantidad de personas, de mujeres que fallecen lamentablemente a través de este cáncer que puede ser prevenible, ¿no? Este cáncer de cuello uterino, que lamentablemente puede ser prevenible si las personas se vacunan. Muy bien, muchas gracias a Benjamín, a Matheus, a Miguel, a Patricia y también a Gracie Mendoza, porque son los que han intervenido el día de hoy. Vamos a pasar lista, jóvenes. ¿Me ayudan, por favor? ¿Quién me ayuda? A ver, un voluntario que me ayude a pasar la lista el día de hoy, porque yo muy bien, Diana, porque yo cuando paso lista, lamentablemente no puedo ver quién levanta la mano, me avisa. Gracias. Vamos a compartir la pantalla. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se observa? ¿Se observa, por favor? Ahora sí, doctora, sí se puede. Gracias. Empezamos. Ahí voy a empezar. Luego, Okay, por favor, me ayudan. Ya. ¿Empiezas? Aguilar Manuel. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Álamo Honorio Itzaúl. Levanta la mano. ¿Álamo está presente? No, Sí. está falta, ¿no? Muy bien. Ya, sigamos. Levanta la mano, doctora. Álamo. ¿Álamo está presente? Sí, doctora. Ah, ya. Alba Yasmín. Alba presente. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Alvarado Sebastián. Presente. Buen día, profesora. Buen día. Arantico Rosa. Está presente, doctora. Muy bien. Ascona Heidi. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Aima Azucena. Presente, doctora. Buenos días. Berrocal Ximena. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Jimena. Caja Benjamín. Presente, doctora. Buenos días. Muy bien, estaba ahí. Calderón Naomi.
Presente está, doctora. Muy bien, Naomi. Candia Lucía. Presente, buenos días. Buenos días. Carvajal Giorgio. Giorgio. ¿Está o no está Giorgio? Sí está, doctora. Acaba de mandar mensaje. Muy bien. Chávez Luis. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Chume Parlaciona. Presente, doctora. Muy bien. Cruz Jimena. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Del Águila Brigitte. Presente, buenos días. Bueno. Del Castillo González. Doctora, buenos días. Buenos días. Díaz del Olmo Gabriela. Díaz del Olmo presente, buenos días. Buen día. Dueña Saeli. Falta, ¿no? Dueñas, sí, falta. doctor. Ya. Sigamos. Espinosa Diana. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Feria Yanela. Ángela Yanela. Feria Salas presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Figueroa Noeli. Figueroa presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Noelia. Fuentes Fernanda. Presente, doctora. Buenos días. Fernanda, buenos días. García Carlos. Presente, doctora. Buenos días. Carla García, buenos días. Gómez Camila. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gómez Anabel. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? González Ariana. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Guerrero Lucero. Presente, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Guevara Miguel. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Guidotti Oscar. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Huarce Nicole. Nicole. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Hilary. Wilka Hilary. Wilka Hilary. Está presente, doctora. Muy bien. Jara Gabriel. También está presente, doctora. Muy bien. Laureano. Emily Laureano. Lorena presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Lázaro Max. Lázaro presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Leiva Viviana. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Viviana? Loaiza Miriam. Loaiza presente. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo está Miriam? Loaiza Rocío. Loaiza Rocío. Loaiza Rocío. No se encuentra. No, acaba de levantar la mano otra. Ya. López Roberto. También acaba de levantar la mano. Muy bien. López Celia. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Celia. Lozano Luis. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Luis. Macha César. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Mamani Laura. Laura.
Mamani Laura. No se encuentra, doctora. Presente, doctora. Sí. Buenos días. Ay, qué raro que Laura no esté. Muy bien. Grace. Mendoza Gracie. Grace, sí, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Miranda Ricardo. Presente, profesora. Buenos días. ¿Cómo estás? Moriano Vanessa. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Najarro Carmen. Falta. Sí está presente, doctora. Su micro creo que no está funcionando. Ah, ya. Ok. Nina Mango Cristian. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Cristian. Núñez Xiomara. Núñez Xiomara. No se encuentra, doctora. Sigamos. Okay. Núñez, ya. Pablo Leonardo. Pablo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Pacotaipe Angeli. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Pangalima Josefa. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás? Pinedo Romina. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está Romina? Ramírez Dylan. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Reinaga de Andra. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Joanis. Creo que no se encuentra, doctora. Ok. Rojas. Rojas Jimena. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rubianes Lucero. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está Lucero? Rubina Milagros. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rubio Joel. Presente, doctora. Buenos días. Joel, buenos días. Salazar Miguel. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Saldaña Patricia. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Salomón Maricruz. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sanabria Nayeli. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Sánchez Yesenia. Presente, doctora. Buenos días. Yesenia, ¿cómo está? Sandoval Jennifer. Buenos días, doctora. Sandoval, presente. ¿Cómo está Jennifer? Sarabia Melina. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Tasaiko Mitzel. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Helen. Presente, Torres. doctora. Buenos días. Buenos días. Torres Sebastián. Acaba de levantar la mano, doctora. Muy bien. Trinidad Gabriel. Presente, buenos días. Buen día. Ubiyus Angélica. También levantó la mano, doctora. Muy bien. Ulloa Gabriela. Buenos días, doctora. Ulloa, presente. Buenos días, Gabriela. Valladares Rodrigo. Valladares Rodrigo. No está. Sí, doctora. Ya Vergara está. Paloma. Vergara. Falta. Vergara. Sí se encuentra, doctora. Levanta la mano. Ya.
Vilches Frank. Presente, doctora. ¿Cómo está? Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Villanueva Brigitte. Villanueva presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Brigitte. Vivanco Matius. Sí está presente. Franco presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Samudio Laureán. Brigitte. Samudio presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Brigitte. Bueno, procedemos a grabar. Doctora, disculpe, Saily Dueñas se acaba de levantar la mano. Ya lo grabé. Ay. Ya grabamos. Tiene que estar al día, jóvenes. Al día. Muy bien, muchas gracias, Diana. Que pasen un bonito fin de semana y ojalá que ya no haya más estos problemas de alertas, pero vamos a estar de todas maneras vigilando. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, Heidi. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, Michelle. doctora. Hasta luego. Celia, hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Ana, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Usen siempre su mascarilla. Gracias, Grace. Gracias a todos ustedes. Usen siempre su mascarilla. No se olviden. Aún la enfermedad persiste. Muy bien, chicos.